Muy buenas noches, gente de Dios. Feliz año nuevo a todas las personas que nos escuchan a través del 1600 AM de Radio Revelación, para todo Santo Domingo y para todo el mundo a través de radiorevelacionam.net y todas las plataformas de internet a las que están conectadas a esta estación. Rafael, feliz año nuevo. Amén, igual, mi hermano. Mi hermano Rafael. Mucha prosperidad espiritual primero. Hay que primero crecer en lo espiritual. Y que Dios dé después las añadiduras. Amén. Para ti, para tu familia, para toda la gente que tú quieres, para todo el equipo de esta estación, para todo el equipo también de este programa. Y para todas las personas que nos escuchan, que Dios les bendiga rica y abundantemente, que Dios les conceda las peticiones de sus corazones, que derrame su Santo Espíritu sobre su familia, sobre su vida, sobre su congregación, que les dé a todos sabiduría, pero lo más importante, que le dé la paz que Cristo nos promete, que nos deja y que nos da. Vamos a abrir con una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Gracias, Señor, porque comienza un nuevo año. Comienza el año 2020. Yo te quiero pedir, Señor, que en este año, que va a ser un año muy convulsionado, porque es un año de elecciones, tú tomes el control de la mente de este pueblo. Que este pueblo no se emocione tanto, que lo que debe ser una competencia democrática se convierta en una guerra civil o en un baño de sangre. Que entendamos que el principal rey eres tú y que simplemente estamos cumpliendo con un deber que nos ordenan las leyes, porque tú eres un Dios de orden y tú mismo has dicho que debemos someternos a las autoridades que tenemos, las autoridades públicas, porque al final de cuentas las leyes no fueron hechas para los santos, sino que fueron hechas para los que andan torcidos. Te damos las gracias por otro año más, pero también te pedimos, Señor, que seas tú que tome el control y que al final de cuentas la decisión política que ocurre en nuestro país, al final de cuentas sea la voluntad del pueblo y que sea porque tú así lo has permitido. Tú eres que quita y pone las autoridades y nosotros no entendemos tal vez el por qué, pero tú tus razones tendrás. Gracias, Señor, y como siempre te pedimos que escuche las peticiones de los corazones de las personas que están en sintonía, siempre y cuando vayan de acuerdo a tu voluntad. Y lo más importante, Señor, lo más importante, danos a todos salud espiritual. Y después, como añadidura, danos la salud física, la prosperidad material, pero danos la salud espiritual. Inscríbenos en el libro de la vida y no nos borres nunca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Rafael, vamos a hablar de los 4 patriarcas del pueblo de Israel. Amén. 4 patriarcas. Tú te lo sabes, pero vamos a mencionarlo porque hay algunos hermanos que quizás como que 4 patriarcas como que les suena mucho, y eso, 4 patriarcas, y quizás están pensando en unas cuantas personas por ahí. Algunos están pensando en Moisés, otros deben estar pensando en David, algunos tal vez se fueron para donde el apóstol Pablo, se fueron muy lejos. No, eso está muy antes. Génesis 22:18, que es el texto base, es una palabra que nuestro Dios le da a Abraham y dice: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esto es palabra de Dios. ¿Qué es un patriarca? Un patriarca es un nombre que se le dan a algunos personajes del Antiguo Testamento por haber sido cabezas de numerosas familias. Patriarca viene de padre. El padre, el varón, es la cabeza de la familia, la cabeza del hogar. Entonces dice, el patriarca era el nombre que se daba a algunos personajes que por haber sido cabezas de numerosas familias. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos 4 importantes patriarcas del pueblo de Israel, que son Abraham, Isaac, Jacob y José. En ese mismo orden, Abraham es el primero, Isaac después Jacob y después José. Eso no significa que Abraham solamente tuvo como hijo a Isaac, que Isaac solamente tuvo como hijo a Jacob y que con José se acabó todo. No,
Claro que no. Ya vamos a explicar por qué. Esos son los 4 principales patriarcas. En Génesis 12 podemos ver que comienza la historia de Abraham. Abraham era un hombre casado con una mujer llamada Sarai, que llamaba Abraham. Su mujer se llamaba Sarai. Luego Dios le cambia el nombre a Abraham y a la mujer le cambia el nombre a Sara, que vivía en oriundo de Ur de los Caldeos. Si nos vamos al mapa político actual, Abraham nació en una ciudad que pertenece hoy a lo que es Irak. Podríamos decir que si a Abraham lo revivimos, le toca pasaporte iraquí, porque nació en esa zona. Para ese tiempo no existía el pueblo de Israel. Tenemos que hablar claro. Israel no existía en esos tiempos. Israel estaba en los lomos de Abraham. Cuando se refiere a los lomos, se refiere a los órganos genitales de Abraham. Estaba en sus lomos. Pero ¿qué pasa? Abraham recibe un llamado de Dios para que deje su casa y su parentela e ir a la tierra que él le mostrará. Un Dios invisible. A Abraham no se le apareció una imagen de nada. Un Dios invisible que le habló y le dijo: ve, deja la tierra de tu padre, tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y lo llevó a una tierra que le prometió, donde manaba leche y miel. Lo llevó a las tierras de Canaán. Un recorrido bastante largo. Si usted busca un mapa en internet o en su Biblia, usted puede ver el recorrido que se tiró Abraham en ese tiempo a pie. Él no cogió barco, fue a pie con su esposa, su gente y lo que podía tener. Abraham, su esposa, Sarai, Abraham ya era una persona de edad avanzada, Sarai también. Ella no podía tener hijos. Ya le había pasado la época de fertilidad normal de las mujeres. No podía tener hijos. Y ella le propuso a Abraham que le llegara, se acostara con su esclava, con una egipcia llamada Agar, y que ella le diera descendencia. De ahí nació Ismael. Eso lo podemos comenzar a ver en Génesis 16. A partir de Génesis 16. Ismael, el primogénito en la carne de Abraham, el primer hijo que tiene Abraham, primogénito en la carne. Pero no es el hijo de la promesa que Dios le hace a Abraham. La promesa que Dios le hace a Abraham es que en tú y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero es en la simiente de Ismael. No, no es en Ismael. Es en un hijo que él va a tener después con Sara, que se va a llamar Isaac. Pero hay un detalle interesante con Ismael. Independientemente de que Ismael es el hijo de la esclava, Ismael también es bendecido por Dios. Y a Ismael el Señor le da 12 príncipes. Tendrá 12 hijos, los cuales serán 12 príncipes. Y el Señor le dice: mira, él estará frente a sus hermanos. Todo el mundo contra él y él contra todo el mundo. Y morará frente a sus hermanos. Señores, esa descendencia de Ismael es Arabia, los reinos árabes. Y tal como dice la profecía bíblica, él estará en contra de todos y todos estarán en contra de él. Ustedes saben que con los árabes todo el mundo tiene un show. Y ellos con todo el mundo tienen un problema. Pero hay un detalle interesante. Vivirá frente a tus hermanos. Los reinos árabes colindan con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel actual. Está rodeado precisamente de países árabes. Cumpliéndose esa profecía que Dios le dio a Abraham en aquel tiempo. Pero ¿qué pasa? También el Señor le dice a Abraham que bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Sobre el pueblo de Israel cae una promesa. Sobre la descendencia de Abraham cae una promesa de bendición de Dios y que es el pueblo de Dios. Independientemente de todo lo que esté pasando Israel, de todo lo que le haya pasado, fue el pueblo que Dios eligió como su pueblo para llevar sus leyes a la humanidad, pero también a través de una descendencia, de un descendiente de ese pueblo de Israel, reconciliar a Dios a toda la humanidad con él.
Y ese descendiente, esa simiente de Abraham es Jesucristo. ¿Que viene de dónde? De Judá, del pueblo de Judá, de la tribu de Judá. Pero esa profecía de que Jesucristo viene de la tribu de Judá, la estamos viendo desde Génesis, cuando Jacob da la bendición a cada uno de sus hijos y la bendición que Jacob le da a Judá. Ahí vemos cuando Jacob bendice a Judá y le dice que es el cachorro de león. ¿Y quién es Jesucristo? El león de Judá. Desde ahí viene la promesa. Pero ¿qué pasa? Porque estamos hablando de patriarcado, ¿verdad? No estamos hablando en sí de profecía, sino de patriarcado. ¿Qué pasa? Ismael tuvo sus hijos. No fueron herederos de la promesa de que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, pero se cumplió la profecía de que tendría 12 príncipes. Y tuvo sus 12 hijos. Fueron, vamos a mencionarlo, Nebaiot, Cedar, Abdel, Mibsán, Misna, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Como dice la palabra, estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Pero ¿qué pasa? Abraham tuvo otros hijos con una concubina que se llamaba Setura. Tuvo otros hijos con ellas que fueron Simram, Joksam, Medán, Madián, Isbac y Súa. Pero ¿qué pasa? A estos hijos Abraham les dio dotes, les dio regalos, les dio, vamos a decir, sí, regalos. Les dio dinero, les dio lo que le pudo dar para que ellos estuvieran bien. Pero toda su propiedad, toda su riqueza, todo lo que tenía, se lo dejó a Isaac, el hijo que tuvo con su esposa Sara. A Isaac, recordemos que a Isaac fue que él llevó al monte para sacrificarlo por petición de Dios. Y ahí es donde se demuestra la fe de Abraham. Una fe que no tan solo se manifestó cuando escuchó la voz de Dios, la voz de un Dios invisible que le dijo que dejara todo y se fuera a la tierra que él le mostraría. Y él se fue. Sino también cuando Dios le pide que le sacrifique a su hijo, al hijo que le prometió. Pero cuando él va al monte y lleva a su hijo con él, lleva a Isaac con él, hay un punto que a mí me encanta de la historia. Y es que cuando llegan al lugar, él le dice a su sirviente, espérennos aquí, que volvemos a orar. Sube al monte y cuando va subiendo al monte, le dice el hijo, Isaac le dice, ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Y él le dice, no te preocupes, que el Señor proveerá cordero para el sacrificio. Él estaba claro de que él iba a volver con su hijo, porque Dios le hizo una promesa a él de que en esa descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, y él fue confiado de que se iba a cumplir. Y así mismo fue. Cuando iba a sacrificar al muchacho, el Señor le dijo, ya, no lo tienes que sacrificar, ya me demostraste tu fe y tu valor. Mira, sacrifica ese corderito que está ahí. Con esa acción, Abraham selló su condición de padre de la fe. Y así es como lo conocemos, como el padre de la fe. Pero, ¿qué pasó? Que Isaac, hijo de Abraham y de Sara, se casó con Rebeca. Y tuvo 2 hijos, gemelos. Esaú y Jacob. Esaú nació primero, Jacob nació después, pero cuando Esaú estaba naciendo, Jacob le agarró el pie. Y su madre, cuando estaba embarazada de Rebeca, esos muchachos peleaban en el vientre. Pero así mismo fue la vida de ellos, al final de cuentas, cuando eran hermanos, vivían en conflictos, porque Esaú era cazador, era muy dinámico y al ser el primogénito, lógicamente, tenía mucho vello, tenía mucho pelo en la piel. Al ser el primogénito, lógicamente el padre tenía cierta inclinación hacia él, tenía Isaac. Pero Jacob era más pegado a su mamá. Y Rebeca lo apoyaba más, lo cuidaba más y cosas por el estilo.
Pero también hay una palabra del Señor que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Había algo en Jacob que le faltaba a Esaú. Y ese algo que le faltaba a Esaú, que había en Jacob, solamente Dios lo podía ver en el corazón de Jacob. Aún y Jacob fuera lo que fue. Pero ¿qué pasa? Que un día Esaú llegó con hambre, Jacob estaba cocinando unas lentejas y Esaú le vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Cambió lo que es la bendición más grande que una persona podía tener, la primogenitura. El primogénito era tal que cuando el padre moría, el primogénito era que sustituía la autoridad del padre. Era la autoridad. Era la autoridad, era el primogénito, era la autoridad, el primogénito varón. Entonces, Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas y viene ahí un proceso en el cual, valiéndose de artimañas, Jacob junto con su madre Rebeca logran despojar no tan solo de la primogenitura, sino también de algo muy importante, de la bendición del padre a Esaú. La bendición de los padres es tan importante en la vida de una persona que la gente no se lo imagina. Lo importante es que tu padre te dé la bendición. Que tu padre y que tu madre te bendigan. Eso es importantísimo. Yo recuerdo que yo le dije a mi padre, dije, mira, yo necesito que tú me des la bendición. Yo no quiero que tú te mueras sin antes darme la bendición. Y mi padre me puso la mano y me dio su bendición. Ustedes no se imaginan lo importante que es eso. Que tu padre bendiga tu matrimonio, que tu padre bendiga tu trabajo, que tu padre bendiga tu vida. Eso es maravilloso. Y más cuando tu padre es una persona que está en los caminos de Dios. Eso es la bendición de tu padre. Bueno, pues, y Jacob, en combinación con Rebeca, bueno, le hicieron, como decimos aquí, le armaron un trompo a Esaú. Y Jacob tuvo que salir huyendo porque Esaú andaba atrás de él para vengarse. Y es cuando Jacob, huyendo de su hermano, tiene una revelación donde ve una escalera que bajaba del cielo y donde ángeles subían y bajaban a través de ella. Es una revelación de Dios, donde Dios reafirma en Jacob la promesa que le hizo a Abraham. En ti, en tus simientes, serán benditas todas las naciones de la tierra. Jacob hace un voto en el cual él acepta que si Dios, él le dice a Dios que si Dios lo cuida, lo lleva de vuelta a su casa, lo protege. Le dice, tú serás mi Dios y el diezmo apartaré, de lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero ¿qué pasa? Jacob se va a vivir a la casa de un tío llamado Labán y ahí conoce a una mujer que le gusta muchísimo, Raquel, y le pide al tío la muchacha en matrimonio. Dice, bueno, trabájame 7 años y te doy a la mujer. Él aceptó, pero le hacen una trampa y en vez de darle a Raquel, le dan a Lea, que era la mayor. Y le dice, pero acá, pero tú me cambiaste el asunto, no fue así. Dijo, no, lo que pasa es que yo no puedo darte la más chiquita en matrimonio cuando esta está quedada. Entonces, él dice, pero esta es la que yo quiero. Bueno, pues tú la quieres, pues bueno, pues trabájame 7 años más y te la doy. Y le dio a Raquel, entonces ya el hombre tenía 2 mujeres. Pero ¿qué pasa? Raquel no podía darle hijos. Y Lea comenzó a darle muchachos. Entonces Raquel le permitió a Jacob que se acostara con una de sus sirvientas para que ella le diera hijos y esos hijos contaran como hijos de Raquel. Amén. Pero también Lea tenía una sirvienta y también se la puso a servicio a Jacob para que también contaran como hijos. Y atento al relajito, entre Lea y las 2 sirvientas tuvo 10 muchachos. Y luego Raquel le dio a luz 2 hijos, José y Benjamín. En el parto de Benjamín, Raquel pierde la vida. Pero ¿quiénes eran los hijos de Jacob? Primogénito, Rubén. El primogénito de Jacob fue Rubén. ¿Por qué Rubén pierde la primogenitura? Porque Rubén se acuesta con una de las concubinas de su padre. Inmediatamente, eso para Jacob fue una ofensa. Pero después de Rubén están Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Esos son hijos de Lea.
y tuvo una hija que se llamaba Dina. Con Bila, sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. De Silpa, sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Y de su esposa favorita Raquel tuvo a José y a Benjamín. ¿Qué pasó? Raquel era su esposa favorita. Por lo tanto, para él, su primogénito, era José. Y asimismo considera a José su primogénito al punto tal que le da su manto. El manto que lo nombra primogénito. Y deja atrás a 10 hijos más que vieron eso con un celo grandísimo. Porque se dice, bueno, pero si tú le quitaste la primogenitura a Rubén, diría Simeón, me toca a mí. No, se le toca a uno de los más chiquitos. Pero era el hijo de la mujer que la amaba. Es una realidad que a veces no queremos entender. En padres que tienen hijos de diferentes matrimonios, generalmente aman mucho al hijo de la mujer que más quieren. Sí. Eso, mire, quítese eso de la cabeza, que eso es así también con las mujeres. Pueden tener hijos de 10 hombres diferentes y hay uno que es el de riengue, búsquelo, que es el hijo del hombre que la tenía loca. La tenía oficial. Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Aquí hay 12 hijos. Pero esos 12 hijos que acabamos de mencionar, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín, componen las 12 tribus de Israel. Pero hay un detalle. ¡Pum! Uno de los hijos de Jacob no hereda tierras. Y ese es Leví. José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿Qué pasa? Cuando se reparten las tierras prometidas, cuando se reparten las tierras de Canaán, que el Señor organiza todo, porque Dios así ha organizado todo, el Señor reparte las tierras y dice, los levitas no tendrán tierra. No habrá una tribu en sí, un territorio para la tribu de Leví, sino que en todas las tribus ellos tendrán una porción, porque son los que se van a encargar del sacerdocio. Y tiene que haber un representante de la clase sacerdotal en cada una de las tribus, en cada uno de los territorios. ¿Qué pasa? Si los levitas no tienen territorio, ya no estamos hablando de 12 tribus, estamos hablando de 11 tribus. Entonces, ¿qué se hizo? A la tribu de José se dividió en 2, una por cada hijo. Manasés y Efraín, ahí se completan las 12. Ahí se completan las 12. Entonces, los levitas, que son los descendientes de Leví, les toca el sacerdocio. Y todavía al día de hoy, el sacerdocio, los sacerdotes, tienen que ser descendientes de Leví. No pueden ser que yo soy de Isaacar, que yo soy de dónde. Miren un detalle, cuando se hace la deportación, no la deportación a Babilonia, cuando viene la conquista a Siria, que captura el reino de Israel, recuerda que el reino se divide en 2, luego de la muerte de Salomón, el reino se divide en 2, Israel y Judá, 2 tribus componen Judá, que son Judá y Benjamín, que era la que estaba más al sur, las otras 10 forman el reino de Israel. Cuando viene la invasión a Siria, esas tribus son expulsadas y dispersadas, no se sabe dónde cayeron. Con ellos pasó como el tercer premio de la Lotería Nacional, que nadie sabe dónde cayó. Salieron por ahí y andan por el mundo rodando todavía. Por ahí hay un documental que hay unos descendientes de israelitas en África, para allá abajo, cerca de Sudáfrica. Uno moreno que decirle a un judío de Israel, mira, esos son descendientes de ustedes, cuando le ve el color dice, aquí es fácil. Pero le hicieron prueba de ADN y resulta que sí, que tienen ADN judío. Y esos morenos para allá abajo guardan todos los rituales de la ley mosaica. Todos los guardan ellos. Se llama, el documental usted lo puede buscar en internet, se llama Las Tribus Perdidas de Israel. Usted lo puede buscar, Las Tribus Perdidas de Israel. Creo que es un documental de History o de Nat Geo. Pero hay un detalle importante, y es que en el reino de Judá quedan levitas. Recuerda que inclusive el templo estaba en Jerusalén.
y la administración del templo estaba bajo los levitas. Entonces, descendientes de los levitas siempre vamos a tener disponible entre nosotros. Ahora, descendientes de la tribu de Dan, de Neftalí, de Isaacar, de Zabulón, de Judá. Bueno, de Judá sí quedan, pero de Simeón, de Rubén, eso es otra cosa. Pero ¿por qué permanece el reino de Judá? Porque hay una promesa de que de ahí es que va a venir el Mesías. El reino es llevado en cautiverio a Babilonia. Pero luego, cuando los medopersas conquistan el reino de Babilonia, los devuelven a los judíos, vamos a decir, al reino de Judá. Y ahí ellos se establecen hasta la venida de Cristo. Luego son deportados por Tito después de la muerte de Cristo. Dan la vuelta por el mundo y vuelven en 1947 a ocupar su territorio. Y al día de hoy, ese pueblo de Dios, ese grandioso pueblo de Dios, la nación de Israel, es una de las potencias económicas del mundo, una de las potencias tecnológicas, el país que más premios Nobel tiene por habitante, un país rodeado de enemigos, un país que libró una guerra llamada la Guerra de los 6 días, donde se unieron como 5 países árabes en contra de él y no le ganaron. La batalla de Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur, que también Israel ganó. Un país en desventaja numérica, un país en desventaja armamentista, pero con Dios de su lado. Y al día de hoy es punto de referencia mundial, rodeado de enemigos por todos lados, y hasta enemigos más lejos de ahí tiene. Y todo el mundo respeta a Israel. Si Israel fuera República Dominicana, hace rato que lo hubieran pasado por arriba y tuviera sembrado de arroz de punta a punta. Pero es el pueblo de Dios. Y el que inventa ahí, le va mal. Y ese nombre de Israel se debe a que Jacob recibe el nombre de Israel dado por Dios. Tiene un encuentro con un ángel, tiene un enfrentamiento. Jacob tenía muchas bendiciones de Dios, pero Jacob tenía un problema. Jacob le tenía miedo a Esaú. Jacob tenía que vencer sus miedos para ser un hombre completo delante de Dios. Porque Abraham era un guerrero. Abraham peleaba. Abraham era guapo. Pero Jacob tenía ese problema. Y tuvo que enfrentarse con un ángel. Y agarró al ángel. Y lo tenía agarrado. Y el ángel le dijo, mira, suéltame, porque ya casi va a amanecer. Y él dijo, tienes que darme la bendición para yo soltarte. Como dice la canción, si no me bendice no te va. Y él le dijo, mira, desde ahora en adelante, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque has vencido a Dios y has vencido a los hombres. Pero lo agarró el ángel y le dio un pelliquito para ir una cuestión, y lo dejó cojo de una pierna, para que sepa que con Dios no se relaja. Pero a partir de ahí, Jacob fue convertido en Israel. Esa historia bellísima que le acabo de contar está en el libro de Génesis. Lea la Biblia. Miren, deja de estar leyendo cosas que no tiene que leer. Usted quiere conocer a Dios, usted tiene que leer la Biblia. Usted no puede conocer a Dios leyendo otro libro. ¿Por qué? Porque después le venden gato por liebre. Lea la Biblia, conozca a Dios, porque si usted no conoce a Dios a través de la Biblia, ¿usted sabe a quién usted va a conocer? A Satanás, que ese sí tiene libros que hablan de él. Y mucho, y películas, y discos, y muchísimas cosas. Esos fueron los 4 patriarcas del pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob y José. Léanlo en Génesis. Rafael, yo me voy. ¿Y tú te quedas? No, yo me voy. Nos vamos todos. Dios te bendiga, gente de Dios. Mañana seguimos 7 de la noche, hora de la República Dominicana, por el 1600 AM de Radio Revelación. Héctor Antonio Brea, Rafael de la Cruz y Wilfredo Uribe desde su casa les dicen: Dios los bendiga y que duerman bien. Y buena noche, gente de Dios. Así mismo. Amén.